hermoso es estar en la presencia de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos se han gozado esta mañana? ¿Cuántos han sentido su presencia esta mañana? Amén. Para eso estamos aquí, para sentir su presencia, para hablar un poquito de todo esto que es alabar y adorar a Dios. Es hermoso pasar tiempo en su presencia, hermano. Y tenemos que hacerlo con pleno entendimiento, con pleno conocimiento de qué está sucediendo cuando estamos alabando a Dios. ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué sucede cuando estamos alabando y adorando el nombre de aquel que venció a la muerte? El nombre de aquel que conoce la necesidad más profunda de tu corazón. El nombre de aquel que te ha dado promesas. El nombre de aquel que te mantiene con vida, que te ha cuidado. Cada uno de nosotros podremos saber y entender en este momento de qué Dios nos ha cuidado, de qué nos ha librado, cómo nos ha bendecido. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Y cosas poderosas y maravillosas suceden cuando alabamos su poderoso nombre. Mi hermano, hoy yo les voy a hablar sobre un tema muy importante, que es cuál es la función del ministerio de alabanza y adoración, la verdadera función. Y pareciera que esta conferencia está enfocada, o pareciera que entonces esta conferencia va a ser únicamente para ministros de alabanza, pero no es así, mi hermano. Todos y cada uno de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de su iglesia, fungimos un papel fundamental a la hora de alabar y exaltar su santo nombre. Entonces vamos a tocar unos temas importantes aquí, porque durante mucho tiempo este tema de la alabanza y de la adoración ha sido debatido en las iglesias y aún ha sido causante de división en muchas de ellas, porque empezamos con temas de cuántos cantos, cuántos de alabanza, que entendemos que son los movidos, cuántos de adoración, que entendemos que son los tranquilitos, y ya se colgaron mucho tiempo, y dale 30 minutos, no dale 40 minutos, y apúrense, y hay el hermano cómo se cuelga adorando a Dios, yo ya me quiero sentar, yo ya me quiero ir. Todo esto es un tema fuerte de debate, mi hermano, porque no hemos entendido exactamente cuál es la verdadera función cuando alabamos y adoramos el nombre de Dios. Entonces, alabanza, adoración, va mucho más allá de aquel momento en el que cantamos, en el que tocamos instrumentos, en el que levantamos nuestra voz. No se limita a eso, no se limita a las reuniones dominicales o cualquier día de la semana que nos reunamos. No se limita a eso, la alabanza y la adoración, ni la función del ministerio de alabanza. De acuerdo con la Biblia, la adoración es algo que debe tomar lugar en cada aspecto de nuestras vidas. En cada aspecto, no solamente en nuestras reuniones de iglesia. Toda nuestra vida debe de alabar y adorar y exaltar el nombre de aquel que vive para siempre. Entonces, una vez que entendemos esto, lo que es la verdadera adoración, entonces habremos construido un fundamento poderoso que nos va a permitir visualizar una base más significativa y real con respecto a cómo deben de ser nuestras reuniones, cómo debe de ser ese momento en el que estamos juntos para adorar a Dios, cómo debe de ser nuestra vida misma también. Y una vez que entendemos esto, cómo lo podemos aplicar a nuestras reuniones en la iglesia. Entonces vamos a empezar para esto. Primero debemos de entender cuál es la función del ministerio de alabanza. Y como todos sabemos y podemos darnos cuenta, esa función es musical. Lo vemos todos los domingos en la iglesia, lo vemos en todos lados, en discos, aquí mismo. Tiene que ver con la música, es musical el ministerio de alabanza, pero necesitamos abarcar algunos aspectos importantes antes de continuar, como por ejemplo, ¿de dónde surge la música? ¿De dónde nació? Tal vez algunos lo sepan, tal vez algunos tengamos una idea, pero ¿te has puesto a pensar de dónde nace la música? ¿Para qué fue creada? ¿Cuál fue el propósito de la música? ¿Cuál es? ¿Quiénes la ejecutan?
¿Con qué cualidades o qué características deben o debemos de tener aquellos que tocamos música, que estamos en un ministerio de alabanza y adoración que es 100% musical? Y aún la iglesia, cuando entonamos cantos, cuando alabamos a Dios a través de música, a través de nuestra voz, a través de nuestras palmas, pudieras decir, bueno, yo no toco ningún instrumento, mi hermano, tienes voz, tienes tus manos que Dios te dio, con eso puedes hacer música para Dios, con eso le puedes alabar. Si no sabemos esto, de dónde surgió, para qué fue creada, cuál fue el propósito, quiénes la ejecutan, qué calidades deben de tener, cualidades o investidura espiritual, no entendemos el ministerio de la alabanza y de la adoración en nuestra iglesia local. Entonces, para poder entender esto debemos tocar un punto importante. Debemos de entender que el creador único de las artes, todas las cosas, y en particular de la música, es Dios. Esto lo sustentamos en la palabra de Dios en Colosenses 1:16. Si lo tenemos por ahí, por favor, Colosenses 1:16, que dice así, lo leo para ti: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje nos está afirmando aquí que absolutamente todo fue creado por Dios y para Dios. Lo dice la última parte, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ni siquiera fue creado para nosotros. Todo, absolutamente todo, mi hermano, se trata de Dios, no se trata de nosotros. No se trata de nuestros deseos, no se trata de lo que queremos, no se trata de cómo lo queremos. Todo se trata de Dios, y su amor y su misericordia son tan grandes que Él nos ha regalado muchas cosas, hermosos privilegios para acercarnos a su presencia. Simplemente su palabra es un tesoro invaluable. Lo que para nosotros es tan sencillo adquirir, tener como una Biblia, en otros lugares realmente es muy difícil. Y esos son muchos instrumentos, regalos que Dios nos ha dado, porque, repito, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, una vez que entendemos esto, vamos a ver de dónde surge la música. Mucho antes de que Dios hiciera al hombre, o de que formara la tierra tal cual tú y yo la conocemos, creó a un ser espiritual en el tercer cielo. Muchos de ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? ¿De quién? Por ahí va, mucho antes que Adán, muy bien. Mucho antes. Estamos hablando de que Él creó a Lucifer, un querubín grande y protector, al cual le fue dada la habilidad de interpretar música. Todos lo sabemos. De hecho, este ser fue formado con instrumentos musicales como parte de su cuerpo. No solo era músico, sino que Él en sí mismo era un instrumento musical. Él en sí mismo era música. Y fue creado con el propósito de alabar y exaltar el nombre de Dios. Y le fue dada esta potestad, este hermoso privilegio y regalo de la música en sí mismo. Él no se sentaba al piano a tocar y a alabar. Él mismo era el piano. Vamos a verlo así: Él no tocaba la batería, Él era la batería. Él no tocaba la guitarra, Él era la guitarra. Él era el encargado en el reino de los cielos de la alabanza y de la adoración a nuestro Dios y Señor Todopoderoso. Vamos por favor a Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículos del 13 al 15. Lo leo para ti. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Está hablando de Lucifer. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ya tenía un propósito definido. No fue creado como cada uno de nosotros. No fuimos creados para ver en qué servimos a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios Todopoderoso ya tenía un propósito para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Si estamos aquí. Ya tenemos un propósito determinado en nuestra vida, desde antes que fuésemos creados. Versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Todos conocemos esta historia. Cuando se halló maldad en el corazón de Lucifer, Satanás quiso tomar el trono de Dios, quiso ser igual o más que Dios. No sabemos esta historia, ¿verdad? Entonces, leímos aquí que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Los primores que está hablando aquí este versículo de la Biblia cuando está describiendo a Satanás, se interpretan como servicio, y servicio es el significado de la palabra ministerio. ¿Cuántos de aquí tienen ministerio? Levanta tu mano. Entonces, todos tenemos un servicio, y si tienes dudas de que si tú tienes ministerio, como lo dije hace un momento, todos desde que fuimos creados con un propósito específico, para servir a Dios. Así es que si tú por ahí tienes alguna duda de cuál es tu ministerio, de en qué puedes servir en el nombre de Jesús, verás que hoy vas a recibir confirmación de esto. Porque sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes pueden estar diciendo, bueno, ¿y yo qué? Unos están en la alabanza, otros están de ujieres, otros están los pastores, otros están haciendo esto y lo otro, ¿y yo qué? Tienes un propósito, mi hermano, créelo, tienes un propósito. Y en el nombre de Jesús, el día de hoy muchos recibirán esa confirmación y ese propósito que han estado esperando, que ya lo tienen y están esperando esa confirmación. Entonces, volviendo, los primores se interpretan como servicio, el significado de la palabra ministerio. A él le fueron dados estos instrumentos musicales para servir, no para ser utilizados buscando obtener ventaja o beneficio personal de esto. Los talentos que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado, provienen de Él y son para Él. No son para nuestro beneficio propio, no son para que nos guste a nosotros, para que la gente nos vea, son para Él. Esto debe de quedar muy claro. Regálame tu atención en esto. Leímos Ezequiel, y Ezequiel nos dice que él habitaba en el monte de Dios, es decir, él tenía un privilegio tremendo de estar en la misma presencia manifiesta de Dios. Lo leímos hace un ratito cuando él fue formado y él estaba ahí en la presencia manifiesta de Dios. Dios había creado a los ángeles, había creado todo, y estos, los ángeles, le adoraban bajo la dirección de Lucifer. Ahí estaban en la presencia de Dios. Lo vemos en Salmos 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Jehová habita en medio de las alabanzas de su pueblo. E insisto, no confundamos ni creamos que las alabanzas de tu pueblo son este momento donde estamos tocando instrumentos, donde estamos cantando. No se limita ahí. Más tarde viene otra conferencia poderosa donde nos van a hablar un poquito de esto. La alabanza y la adoración como un estilo de vida no se limita a instrumentos musicales, no se limita a cada domingo asistir a la iglesia, levantar nuestra voz, levantar nuestras manos y vámonos. Va muchísimo más allá, mi hermano, muchísimo más allá. Entonces, entendemos bien que en el principio la música fue creada para exaltar a Dios y adorarle. ¿Amén? ¿Vamos bien? Perfecto. Como lo dice Colosenses 1:16, cualquier otro uso de la música
que no sea el de alabar y exaltar el nombre de Dios es una violación brutal e inadmisible al propósito original de la música por el cual Dios la concibió en su corazón. ¿Cuál es este propósito? Hacer que la creación participe de la naturaleza divina a través de la música, alabando el nombre del Señor, el nombre del Creador. Es una parte fundamental. Entonces aquí podemos ver que la música es parte del reino de Dios, de la naturaleza divina. Está ligada a la presencia de Dios para que su creación participe de la naturaleza divina, cantándole, alabándole al Creador, así como lo hacen los millones y millones de ángeles, serafines y querubines. Las referencias te las doy, son Isaías 6:1 al 3 y Apocalipsis 5:11 y 12. Entonces, una vez debemos de tener presente qué papel funge la música dentro de la creación. Es muy importante. Está hecha, está ligada a la presencia misma de Dios para exaltar su santo nombre, para participar de la naturaleza divina cantándole, alabándole al Creador. No es un ratito nada más de pasar un tiempo. Esto va muchísimo más allá, mi hermano. Es algo tremendo que en la medida que lo podamos entender, los servicios en nuestra iglesia, nuestra vida misma va a ser muy, muy diferente la manera en la que alabemos y adoremos a nuestro Creador. Y porque hay muchos ejemplos de mucha música. Mucha música que tomamos del mundo. Voy a aplicar aquí una frase que dice nuestro pastor, que dice, pues, si ya lo pensé, pues ya lo digo, ¿verdad? Total, ya lo pensé. Estamos en medio del pueblo de Dios, se ha adquirido algo habitual, el tomar canciones del mundo, cambiarles la letra y ponerles letra entre paréntesis cristiana. Sí lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no voy a entrar en detalles, yo respeto, de verdad soy muy respetuoso. Pero la Biblia, yo no me voy a ir a decir en base a lo que yo creo, en base a lo que yo opino. Yo me voy a basar en lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos está marcando aquí y enseñando que la música fue creada, ligada a la presencia manifiesta de Dios, para exaltar su santo nombre, para adorarle con todo lo que somos, a través de la música y la alabanza y la adoración. Entonces, yo no puedo tomar una música, una pieza musical, cualquiera que ésta sea, que no fue creada o no fue compuesta con el propósito de exaltar el nombre de Dios. Yo no puedo tomar una música el cual su trasfondo está destinado para la pasión, para el sexo, para el alcoholismo, para las pasiones desenfrenadas, para el pecado, cambiarle la letra y pensar que por eso ya le agrada al Señor, porque ese no fue el propósito original por el cual esa música, esa pieza musical fue creada. No podemos faltarle al respeto así a nuestro Señor y Salvador, pensando que podemos tomar cosas del mundo y ofrecérselas. No es posible, mi hermano. No es posible. Es una falta de respeto, lo acabamos de decir. Es una falta inadmisible. No podemos hacer eso. Eso es muy importante que lo entendamos. La música es parte del reino de Dios. Fue creada por Él y para Él. Entonces imagínate esta parte, la música es dada a su creación, a todo su pueblo, levitas y cantores, a su iglesia en general, a ministros de alabanza y adoración, a todo su pueblo en general. Nos pertenece, Dios nos la regaló, nos la dio con el único propósito de exaltarle, alabarle y adorarle. No nos las dio
con el propósito de pasar un buen rato. No nos dio este privilegio de la música, la alabanza y la adoración para que hiciéramos de ella lo que nos plazca. Nos la dio con el propósito de exaltar y adorar su santo nombre, porque a través de la música, a través de la alabanza y de la adoración, cuando tenemos claros el propósito por el cual fue creada, entonces cosas poderosas empiezan a suceder a través de la alabanza y de la adoración. En la Biblia encontramos un total de 1028 referencias acerca de la música. 1028, mi hermano. Imagínate, 1028 referencias sobre la música podemos encontrar en la Biblia. ¿No crees que es importante si hay tanto énfasis en la Biblia? Algunos ejemplos. Salmos 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Continuamos con el 2. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Salmos 95, versículo 1 al 2. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Está refiriéndose a la música. Ya lo leímos hace un rato, Salmos 22, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos seguirnos con muchísimas más referencias. Como ya te lo dije, 1028 referencias en cuanto a la música tiene la Biblia. No nos daría tiempo en este día de tocarlas todas. Te doy una más, Colosenses 3:16, ya lo leímos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, en todos estos versículos que hemos leído, no sé si has notado que están mostrando ciertas características de cómo se debe de hacer. Cantar alegres, venir ante su presencia con alegría, venir con regocijo, con acción de gracias, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hacerlo con cánticos espirituales. Alabar y adorar a Dios implica todo de nosotros, mi hermano. Implica emociones, corazón, espíritu, mente, en todo momento, sin importar las circunstancias. Porque en estos versículos yo no encuentro ninguno que diga, acércate con acción de gracias si es que no estás en prueba, ¿verdad? Ninguno de estos versículos dice, acércate con regocijo y con alegría si tu situación te lo permite. Alabar a aquel que es santo, alabar a Dios a través de Jesucristo, si tu economía está bien, si tienes salud, si no estás en prueba. No dice eso, ¿verdad? Está diciendo hacerlo con regocijo, hacerlo con gozo, con acción de gracias, independientemente de la situación que estemos pasando, acercarnos delante del trono de Dios para alabarle con acción de gracias, porque ya lo vimos antes, absolutamente todo es por medio de Él y para Él. Todo, absolutamente todo, amén.
Esa es la forma en la que nos debemos de acercar. Cuando tú, mi hermano, cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, implica todo de ti, absolutamente todo. Tu cuerpo, tu corazón, tu mente, tu espíritu, que haya una conexión verdadera con nuestro Creador, que entremos a su presencia manifiesta. Y entonces milagros empiezan a suceder, pero es una rendición total. No es si estoy cansado o no estoy cansado, si me gusta o no me gusta, si me parece o no me parece. La Biblia es muy clara: hacedlo con gozo, con acción de gracias. Implica todo de nosotros. No podemos menospreciar el poder de la alabanza y de la adoración que Dios nos dio. Ahora, una vez que tenemos claro esto, también tenemos que tocar un tema muy importante. Después de la caída de Satanás, Lucifer, él se ha encargado de engañar al ser humano para que le adoren y le sirvan. Y la música es un instrumento poderoso, ya vimos de dónde viene, pero Satanás se ha encargado de distorsionarlo, de ensuciarlo. Él busca la adoración que Dios recibe. Mientras Dios busca verdaderos adoradores que le alaben en espíritu y en verdad, lo vemos en Juan 4:24, Lucifer está buscando adoradores deshonestos, traidores, que le alaben con un espíritu de engaño, de maldad, de oscuridad, de sensualidad, de vulgaridad y muerte. Esa es la música del mundo, mi hermano. Eso es lo que nos ofrece la música del mundo. Insisto, yo no estoy peleado, soy músico, me encanta, amo la música. Y tampoco estoy diciendo que escuchar canciones que no alaben el nombre de Dios es pecado, no lo estoy diciendo. Pero hay que escoger qué escuchamos. Hay que ser sabios, hay que usar las herramientas que Dios nos dio para saber escoger con sabiduría qué estamos escuchando, de qué nos estamos alimentando. Todas esas herramientas nos las dio Dios. Hay que ser prudentes y sabios para poder escoger qué es lo que estamos escuchando, porque Lucifer trabaja incansablemente para, a través de la música, atraerte y tomar posesión de tus sentimientos, de tus emociones. La música, mi hermano, tiene el poder de hacerte sentir alegre, de hacerte sentir en depresión, de hacerte sentir triste. Ese es el poder de la música, y Satanás lo sabe perfectamente, mejor que tú y que yo, y lo usa a su favor. Por eso debemos de ser bien cuidadosos con todo lo que escogemos. Así como la música en adoración a Dios es una herramienta para experimentar la naturaleza de Dios, estando en su presencia, donde se producen cambios, milagros, donde Dios restaura, así también Satanás usa la música que no alaba a Dios para degradar a la misma imagen de Dios, la cual somos tú y yo. La música que Satanás emplea, que ha distorsionado, nos degrada. Degrada, ataca literalmente la imagen del Dios mismo, la cual somos tú y yo. Nos degrada. No voy a entrar en temas, pero todos hemos escuchado las canciones del mundo. ¿De qué hablan? De desamor, de infidelidad, de sexo, de alcohol, de fiesta, depresión, suicidio, ¿sí o no? Eso es lo que Satanás te ofrece. Insisto, seamos muy cautelosos, muy cuidadosos con qué estamos escogiendo para escuchar. La música fue creada para alabar el santo nombre de Dios, no más. No más. Ahora, una vez que explicamos todo esto, que entendemos todo esto, entonces vamos a
Vamos a pasar al tema del ministerio de alabanza y adoración con música. Amén. Las personas que eran levitas por orden de Dios se consagraban de la siguiente manera. Si podemos proyectar por favor Números 8, Números capítulo 8, vamos a leer del versículo 5 al versículo 26. Regálame mucha atención, mi hermano, porque aquí vamos a ver el precedente de cómo por orden de Dios se consagraban los levitas, los encargados de la música. También empezamos a leer, también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Versículo 8. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán a los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerán a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Versículo 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados. Chécate bien esta parte, versículo 16, porque enteramente me son dedicados a mí, dice Jehová, los levitas de entre los hijos de Israel. Ministro de alabanza, pon mucha atención. Enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío, dice Jehová, es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Versículo 18. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y del versículo 21 al 26 está confirmando que así lo hizo Moisés. Este pasaje, estos versículos nos detalla claramente cuáles son las características que tenían los levitas, que debe de tener todo ministro de alabanza y adoración. Ahora, en el nuevo pacto somos consagrados en Cristo Jesús. Como referencia, no lo vamos a leer, Gálatas 2:20. Después de la revelación de Ezequiel, Isaías, Salmos, Efesios, Colosenses y Apocalipsis, que ya los leímos hace un rato, entendemos y aplicamos en nuestras iglesias este tan hermoso ministerio. De ahí nace, hermano, este ministerio tan poderoso.
La estructura del cielo se repite en el tabernáculo por orden de Dios, lo acabamos de leer en Números. Otras referencias, Primera de Crónicas 6:31, Nehemías 11:22 al 23, pero nunca cambia su propósito. Esto debe de quedar bien claro, nunca ha cambiado su propósito. Posteriormente, con el sacrificio de Jesucristo, se establece la iglesia y hace posible la verdadera adoración. Lo leímos en Efesios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y aun cuando Jesucristo venga por nosotros, estaremos con Él cantándole y adorándole por la eternidad. Amén. ¿Cuántos esperamos ese momento? En el cual Él venga con poder y gloria por sus hijos, y entonces pasemos el resto, la eternidad, alabándole y adorándole allá en el cielo. Podemos ver aquí que los levitas durante el reino de David eran responsables de cantar ante el Señor día y noche. Un estilo de vida que todos debemos de tener. Responsables de adorar y alabar el nombre de nuestro Señor de día y de noche, en todos los aspectos de nuestra vida. En Primera de Crónicas 9:33 dice: también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Capítulo 15, versículo 16, Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Así que, conforme a las últimas palabras de David, su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas, de asistir cada mañana sin falta, todos los días, a dar gracias y a tributar alabanzas al Señor por la tarde igual, para ofrecer todos los holocaustos al Dios Todopoderoso. Una de las funciones más importantes de los levitas era dar gracias, que proviene del original yadá, que esto significa levantar las manos y adorar. Dar gracias, levantar las manos y adorar. Lo leíamos hace ratito, con acción de gracias. Así como también la palabra alabar, que proviene del original halal, que significa regocijarse con entusiasmo como en una gran fiesta, gritando y danzando hasta el punto de parecer fuera de sí. Todos hemos leído la historia de David, ¿verdad? El rey David, cómo se despojaba de todo y se bajaba a danzar y a brincar y a adorar el nombre de Dios, y fue criticado por eso, ¿verdad? ¿Cómo era posible que un rey, y no cualquier rey, el rey David, estuviera haciendo eso ahí? A la gente no le parecía correcto, pero David entendía perfectamente el significado de estas palabras. Dar gracias, levanta tus manos y adora. Alaba, del original alar, regocíjate con entusiasmo como en una gran fiesta, gritando y danzando hasta el punto de parecer fuera de sí. ¿Cómo se pondría el teatro hoy si todos hiciéramos esto al pie de la letra? ¿Te imaginas, mi hermano? ¿Cuántos lo quieren hacer? Amén. Hasta estar como si pareciésemos fuera de sí. Imagínate las cosas tan poderosas que empezarían a suceder.
Las cosas poderosas que pasan cuando levantamos nuestras manos en rendición, en alabanza, dando gracias, y comenzamos a saltar y a regocijarnos sin importar nada más que estar en la presencia de Dios, sin importar nada más que conectarnos con aquel que nos creó, con aquel que conoce perfectamente cuál es la situación que estás pasando en este momento. Yo no sé cuál sea, pero Él sí. Y déjame decirte que nada, absolutamente nada se sale de sus manos. Nada de lo que te esté sucediendo le cayó de sorpresa a Dios. Así de, híjole, ya se quedó sin trabajo, chispas. ¿Y ahora qué hago? Híjole, ya se enfermó Dios. Ahora sí que por mí mismo dice Dios, Dios mío, ya se enfermó, ¿y ahora qué voy a hacer? No, mi hermano, nada se sale del control y del propósito que Dios tiene marcado para ti. Todo es para crecimiento. Absolutamente todo, por duro que parezca. Todo es para crecimiento, por amor de Dios. La palabra de Dios dice, su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, no importa lo que estés atravesando en este momento, alaba al Señor tu Dios. No importa lo que esté pasando, enfermedad, tribulación, angustia, escasez, lo que sea, alaba el nombre de tu Creador y cosas poderosas sucederán. Amén. Porque en ese momento hemos entendido que cuando tú te rindes completamente a la presencia de Dios, entonces Él toma el control. Porque a veces le queremos ayudar. No estoy diciendo que nos sentemos a esperar la respuesta de Dios. No. Estoy diciendo que en medio de todo, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo debe de alabar y dar gracias al nombre poderoso de Jehová. Amén. El rey David lo entendía perfectamente. Otra de las funciones de los levitas, la más importante, era llevar el arca del pacto donde posaba la presencia de Dios. A nadie más se le permitía este acto, porque caía muerto. Lo vemos en 2 de Crónicas 5, versículos 12 al 14. Y ahora en el nuevo pacto, de una manera poderosa y privilegiada, esto es lo mismo. Ministro de alabanza, músico, aquellos que están entrando a un ministerio de alabanza, que desean entrar, que desean pertenecer, que Dios les ha dado habilidades musicales, vocales. Ten presente esto, en el nuevo pacto es lo mismo, exactamente lo mismo. Sin embargo, ahora es dirigido por el Espíritu Santo en cada persona, en cada uno de nosotros. Ya no solo los levitas, sino todo aquel que ha recibido a Jesucristo. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo? Entonces, estamos hablando de ti y de mí, mi hermano. ¿Te das cuenta cómo envuelve todo esto? Al ministerio de alabanza, dándole su función principal, pero también a la iglesia, al pueblo general de Dios, a la novia de Dios. ¿Te das cuenta? Con nuestra alabanza dirigida por el Espíritu Santo que mora en nosotros, damos gracias a Dios, declaramos su grandeza, sus obras, y con la adoración fundimos nuestro corazón en su presencia, siendo los encargados de llevar la misma presencia de Dios, mostrando el carácter de Jesucristo. Dios no aprende de nuestras predicaciones, Dios no está aprendiendo nada. Él es el que las inspira, Él es el que da la palabra. Y en la adoración de la iglesia hay una comunión y conexión con su presencia poderosa, donde cuando Dios decide manifestarse, cuando atraemos la presencia de Dios, cuando entendemos el propósito de la música, el propósito de nuestra vida, y empezamos a hacer lo que hacía el rey David, empezamos a hacer lo que hacían los levitas, alabarle, llegando ante su trono con acción de gracias,
rindiéndonos ante su presencia, hacemos esa conexión poderosa y entonces Él se manifiesta y empiezan a suceder milagros, sanidades, liberaciones. Y los encargados, mi hermano, de guiar a través de música y cantos a la iglesia es el ministerio de alabanza. Somos los encargados, los responsables. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, todos necesitamos entender también cuál es esa función y cuál es nuestra función. El pueblo necesita entenderla también, porque todos, absolutamente todos, formamos parte de ese momento donde alabamos y exaltamos el nombre poderoso de Jesús. Ese es un estilo de vida. Dios se manifiesta poderosamente cuando hay corazones hambrientos, fundidos en su presencia, adorándole. Ahí es donde Él decide manifestarse, porque Dios está aquí en este momento, Dios está en todo momento con nosotros. Pero debemos buscar que su presencia se manifieste. Eso es diferente. Dios no se va de nosotros en ningún momento, ni incluso cuando estamos pecando. Dios está ahí, el Espíritu Santo es el que te dice: no lo hagas, detente, está mal, no lo digas, no vayas. Ahí está. Pero nuestra vida debe de ser una búsqueda constante de hacer que la presencia de Dios se manifieste en cualquier momento y en cualquier lugar. Amén. Para terminar esta conferencia hay dos palabras que me gustaría que conociéramos. Estas palabras son utilizadas para alabanza o para alabar, y en el original tienes que conocerlo bien. Vamos a mencionar una, tejilá. Esta palabra tejilá significa exaltar la presencia divina por medio de un cántico de alabanza. Exaltar la presencia divina de Dios por medio de un cántico de alabanza. Este término está íntimamente relacionado con la idea del surgimiento espontáneo de un cántico nuevo dirigido por el Espíritu Santo. Lo vimos hace ratito. Ahora está dirigida por el Espíritu Santo. Su significado lo podemos entender mejor por la forma en la que es utilizado en diferentes contextos en las Escrituras. Salmos 40, versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, tejilá, lo que les acabo de decir. Alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es un cántico fresco, nunca antes interpretado, que Dios pone en nuestros labios, en nuestro corazón. Es el término utilizado en otra porción de la Escritura sobre el principio de la alabanza, Salmos 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, tejilá. Esta palabra tejilá habla de vivir dentro o de habitar. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él está aquí esta hora, mi hermano, y quiere hacer cosas poderosas. Quiere hacer cosas significativas, reales, permanentes en tu vida, a través de la alabanza y de la adoración. No podemos salir de este lugar igual que como llegamos. No estoy diciendo que llegamos mal. Simplemente en la presencia de Dios todo es nuevo. Absolutamente todo. Dios prometió habitar en las alabanzas de su pueblo. Y cuando exaltamos a Dios con cántico nuevo, te olvidas de los instrumentos, te olvidas de la letra. Simplemente es una conexión que tienes con Dios en ese momento y le dices: aquí estoy, no tengo más, este soy yo, tal cual soy, aquí estoy rindiéndome a ti.
y quiero experimentarte y quiero sentirte y no te quiero pedir nada. Simplemente quiero alabar tu poderoso nombre. No me interesa lo demás. Solo me interesa que tu presencia se manifieste, porque si tu presencia se manifiesta, todo lo demás va a estar bien. No importa nada más. Cuando Dios se manifiesta, todo cambia. Absolutamente todo, mi hermano. Promesas son cumplidas, cautivos son liberados, enfermos son sanados. Respuestas son brindadas. Todo, absolutamente todo es diferente en la presencia de Dios. Esto es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios al final de un canto empieza a levantar ese clamor. Ya no nos guiamos con la música, ya no nos guiamos con la letra. Es lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay de nosotros para Dios, y Dios desciende, y Dios se manifiesta. Se juntan cientos de melodías individuales, elevadas al mismo tiempo, y todas buscando la manifestación poderosa de Dios. Esto es lo que el escritor del libro de Apocalipsis llama el sonido de muchas aguas. Ese clamor que pareciese que estamos fuera de sí mismos, fuera de nosotros, y levantamos un clamor que se escucha como el sonido de muchas aguas, y Dios desciende, se manifiesta. Eso es Tejilá, donde surgen los cánticos espirituales cantados en idiomas no comprensibles a quien los canta, pero son poderosos en el espíritu. Ese es el sonido del cielo. Mi hermano, esta es la música, este es el tipo de alabanza y de adoración en las que Dios le complace habitar. Una alabanza y una adoración donde dejamos fuera todo prejuicio. Si hay que danzar, si no hay que danzar, si hay que gritar, si no hay que gritar, si hay que levantar las manos, si bajito, fuerte. Eso queda afuera. Cuando lo haces con un corazón contrito y humillado delante de su presencia y entendiendo la base fundamental y el propósito de esta herramienta que Dios nos dio, cosas poderosas suceden. No importa nada más. Cuando levantamos ese clamor hermoso proveniente de corazones limpios por la sangre preciosa de Jesús, allí empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Ese es el propósito verdadero de la alabanza y de la adoración, del ministerio de alabanza y de adoración. Y es mi oración y mi deseo que el día de hoy recibas la confirmación que estás esperando, recibas la unción que has estado pidiendo. Que no sea una reunión más, no sea un congreso más, sino sea el día en el que Dios te habló, Dios te tocó, donde pudiste liberarte y entender y aplicar la verdadera y la alabanza de adoración a aquel que lo creó todo por medio de Él y para Él. Ponte de pie, mi hermano, en esta tarde.